El filtro de la Corte Constitucional se dice que es como una muralla en el cual desde su sala de admisión no pueden proceder ciertos, aunque suene redundante, ciertos procesos, pero vemos que el caso de la cervecería llegó hasta conocimiento de los mismos magistrados de la Corte Constitucional y que ha habido hasta un revés, porque ellos dieron una resolución y ahora retroceden. Entonces, ¿cómo queda la seguridad, doctor, dentro de la parte jurídica en un planteamiento que parece que ha habido un error o es alguna situación diferente a la que nosotros podemos considerar dentro de un plano jurídico? Doctora, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. El tema del caso de la cervecería es muy sensible. A muchos nos causa una profunda, no decepción, una profunda pena lo que ocurre. Porque cuando el Ecuador pasa de ser un Estado de Derecho a un Estado constitucional, como desde el año 2008 con la Constitución de Montecristi se reclama, ¿qué significa eso? En el Estado de Derecho nosotros llamamos que es un Estado de legalidad. Frente a un Estado constitucional, como se llama hoy el Ecuador, de derechos y justicia, es mucho más allá del Estado de la legalidad, es el Estado de la constitucionalidad. Y un hecho histórico importantísimo y fundamental es que por primera ocasión en el Ecuador, aunque se haya cuestionado la autocalificación de corte, el hecho cierto es que el Tribunal Constitucional asumió la condición o calidad de corte constitucional. Mucho se cuestionó en principio, se dijo que era una nueva instancia, que donde quedaba la seguridad jurídica, el principio de la cosa juzgada. Muchas personas opinaron y siguen opinando equivocadamente por desconocimiento, porque la Corte Constitucional es el último y gran filtro que tiene un Estado social, de derecho, un Estado democrático, a efectos de garantizarle al ciudadano que ve vulnerado, ¿verdad?, sus aspiraciones por la justicia ordinaria, si se violentan garantías del derecho al debido proceso, que es el tema del objeto jurídico fundamental del control de constitucionalidad, existe para eso corte. Colombia es un gran ejemplo con la Constitución del 91. Y en Colombia alguna vez le decía yo en la expresión del maestro Carlos Bernal Pulido, hablan en Colombia del gran choque de los trenes. Corte Constitucional versus Corte Suprema de Justicia. Y en Colombia se dan situaciones, por ejemplo, como esta. Como Colombia vive lamentablemente secuestrada por el tema de la narcoguerrilla, 50 años. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es posible desde la Constitución crear estados de excepción? Sí, pero los estados de excepción limitan derechos ciudadanos. Y entra la Corte Constitucional y declara, por ejemplo, no exequible, es decir, no cumplible el estado de excepción, aunque provenga del presidente de la República, de una Corte independiente y autónoma. Es un gran ejemplo. Ni qué decir del Tribunal Constitucional español o el Tribunal Constitucional alemán o la Corte argentina, donde está mi amigo Raúl Zaffaroni, o la Corte norteamericana. Es decir, ese ejemplo de respeto a la constitucionalidad era fundamental en el Ecuador y lo conseguimos con la Constitución del 2008 y hemos tenido una Corte Constitucional. En mi página web hay abierto un link dedicado a la Corte Constitucional desde su creación y los fallos más importantes. Yo vengo trabajando en los últimos años con el tema de las garantías constitucionales y el proceso penal. Porque cuando ya al ciudadano no le queda otro recurso, debe ir a la Corte Constitucional. O sea, en principio, ese es el filtro final. ¿Qué pasó en el caso Cervecería? Doctor, antes de continuar, este del filtro final, mucha gente lo cataloga o lo menciona como una cuarta instancia. ¿Es relevante decir que la Corte Constitucional es una cuarta instancia? No, porque la Corte no declara a nadie libre de cargo, a nadie absuelve o condena. Lo que la Corte hace, si es que hay violación a garantías del derecho al debido proceso, declara la nulidad de la resolución, de la providencia, de la sentencia incluso. Por eso es que en el momento dado se han afectado sentencias de casación de la Corte Nacional. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha violado el derecho al debido proceso. ¿En qué segmento? Específicamente por la inviolabilidad del derecho a la defensa. Allí ha utilizado correctamente la fórmula de los pesos de ese gran jurista alemán, Robert Alexis de la Escuela de Kiel, que es el autor de una gran principio y regla, la llamada ponderación. Es decir, en un Estado de derecho hay reglas, las reglas están escritas. En un Estado constitucional hay principios. El principio está por encima de las reglas. Y en un momento dado puede haber conflicto de principios, sí. En el ejemplo traído, son algunos los fallos
donde mediante acciones extraordinarias de protección la Corte Constitucional de Ecuador, esta Corte, la que lamentablemente hoy está inmersa en el gran escándalo de cervecería, ha resuelto correctamente y ha ponderado, dicho, a ver, aquí está el derecho del ciudadano a que se respete la inviolabilidad de la defensa. No solo lo dice el artículo 75 de la Constitución, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, lo dice el artículo 76, tiene que contar con el tiempo y la defensa es inviolable, lo dice el Pacto de San José. Y como nosotros respetamos los pactos y tratados internacionales, aquí a este ciudadano se lo deja en indefensión. Y como se lo deja en indefensión, la Corte Constitucional ha anulado llamamiento a juicio y ha anulado sentencia y ha ordenado la reposición. O sea, que otra sala vuelva a juzgar. No es que lo declare inocente. El mejor ejemplo de control de constitucionalidad, Estados Unidos en el caso Miranda versus Arizona, 1966, que hoy día es el precedente moderno. Al ciudadano lo condenan por asesinatos múltiples, pero se viola la quinta enmienda que garantiza el derecho y la sexta, la inviolabilidad de la defensa, no incriminarse. ¿Qué hace? Declara la nulidad, pero no es que lo absuelven, él va a otro juicio, donde se respete su derecho a la no incriminación y el derecho a la defensa. Eso es hablar de respeto a la constitucionalidad, de manera que no es una cuarta instancia. No es que absuelve. Ellos tienen que extraerse de lo que es la parte legal e irse a marcos de derechos como tal. De garantías constitucionales. Es decir, no puede, por ejemplo, decir, el juez valoró mal la prueba. Esa no es tarea de la Corte Constitucional. Pero sí es tarea de decir, en este caso, se violó el derecho al debido proceso. Porque si este ciudadano pidió prueba, se la ordenaron y no se practicó, se lo dejó en indefensión. Entonces, ¿qué dice? Que se reponga el proceso al estado en que se deba practicar la prueba que legítimamente pidió y que el juez ya le había concedido. Es decir, ese es en el tema de la acción extraordinaria de protección. Lo que ocurre es que, como hablábamos del gran filtro, hay la posibilidad, y usted bien mencionó, la sala de admisión, que debiera calificar la pertinencia o no. Y aquí, ¿cómo es que llega a la Corte Constitucional? ¿Cómo es que llegan? No es que llega un caso, todos los casos en torno. Habíamos comentado en una última ocasión con usted, justamente, lo que ocurre por la presencia de jueces que no son especializados. Y ese es un tema grave en el que está en deuda el Consejo de la Judicatura, yo diría hasta el Ministerio de Justicia. Teniendo ya una constitución como esta, es fundamental que hayan jueces de garantías constitucionales. Pero no es factible que un juez de la niñez y adolescencia, que un juez de inquilinato, que un juez de lo penal, que un juez de lo civil se distraiga de sus funciones propias y en un momento dado actúe como juez para tramitar habeas data, para tramitar habeas corpus, para tramitar acciones ordinarias de protección y algunas más. ¿Por qué? Porque es un juez que no tiene la preparación y no tiene la especialidad. Doctor, pero dentro de este punto, nosotros dentro de la producción del programa de seguridad jurídica como tal, hemos estudiado el caso de que ya en este momento existen promociones de abogados que han ya terminado maestrías dentro de lo que es el derecho constitucional. ¿Por qué no quitarle la carga a los jueces dentro de las diferentes áreas, civil, penal, laboral, niñez, y dar esta carga y conformar y hacer concurso de mérito y oposición para crear jueces constitucionales que ya pueden en este momento seleccionarse dentro de las varias proporciones que existen a nivel nacional? Sí, ahí sí hay un llamado urgente. Lo que usted dice es cierto, Guayaquil, mencionó Guayaquil, Universidad de Guayaquil, la Universidad de la UES, el Espíritu Santo, la Universidad Católica, todas tienen maestría en Derecho Constitucional desde hace un buen tiempo. Ya tienen promociones, claro, graduados. Yo digo, entonces hay una cantera de la cual, por primera ocasión, se han adelantado las universidades ecuatorianas, por primera ocasión en este segmento de garantías constitucionales, en formar estudiantes que ya tienen especialidad, que tienen maestría y que deben ser aquellos que participen en un concurso de mérito y oposición para ser nombrados jueces constitucionales. Entonces, en el tema cervecería, actuó una juez de la niñez y adolescencia, por allá actuó un juez de Daule, en Quito otro juez que no sé si es de inquilinato o de lo civil o de lo penal, y dictan. Un tema interesante, importante, de fondo, es que el Ecuador permite la Constitución dictar las llamadas medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen una finalidad, tratar de evitar, de alguna manera, que el perjuicio que ya se está irrogando se continúe. Tiene la finalidad tratar de asegurar que cuando hay un reclamo pendiente, se pueda de alguna manera saber que luego sí hay cómo responder por el reclamo, porque
Generalmente pasa en materia civil que alguien lo demanda y cuando termina el proceso ya no tiene con qué responder o hizo desaparecer los bienes. Entonces las medidas cautelares sí son necesarias y son importantes.